Esta es Santa Fe, mi ciudad. Recuerdo un tiempo en que cada casa habitaba una radio y de allí surgían las voces y canciones que quedarían impregnadas en nuestra memoria. Luego la televisión, a través de su pantalla, nos abrió la ventana para que el mundo sea un lugar más cercano. El entretenimiento estaba en la comodidad de nuestro hogar. Transmite LT82, TV Canal. Cuando caía la tarde, el canillita del barrio traía el diario y con él los sucesos del día. Hoy existe internet y redes sociales, pero lo más importante es que aún tenemos personas apasionadas por comunicar, escribiendo, hablando a un micrófono o a una cámara, aunque algunos de ellos estén medios locos. Marcelo, ¿listo para emprender el viaje? Listo, emprendemos. Dale, vamos. Muy bien. Bueno, ¿cómo empezó tu pasión, tu dedicación por el tema de la radio? Por el tema de la radio, bueno, yo vengo con la música encima desde preadolescente, te diría. Y bueno, después como DJ que uno empieza con la fiesta de los amigos, los cumpleaños de 15 y demás, discotecas, bueno. Pero llegó un momento en que la radio siempre me gustó y decidí, bueno, dar ese paso a formar parte de ese mundo. Lamentablemente, todos los demos que armé con amigos en las AM de acá de Santa Fe, en esa época había una sola FM y todos nos dijeron que no, que no era la línea de la emisora, entonces bueno, fracasamos. En Paraná hubo una puerta abierta en la M de Paraná, pero era Paraná. Claro. Estamos hablando hace más de 30 años. Más de 30 años. Y bueno, y también en Rosario, en LT8 hubo una puerta abierta, pero peor todavía, era Rosario. Más lejos. Más lejos. Y bueno, después pasaron unos años porque me fui a estudiar afuera y a fines de los 80, principios de los 90, con el cambio de gobierno de Alfonsina Menem, recién ahí se abrieron las autorizaciones, los permisos para FM. Y bueno, ahí me embarqué directamente en este mundo, pero desde el otro lado, ya no solo queriendo producir un programa, sino bueno, ya como no teníamos lugar unos años antes, directamente, bueno, vamos a probar qué pasa con una emisora. ¿Y cuál fue el primer emprendimiento entonces? El primer emprendimiento fue Live en el 106.3 y bueno, ahí ese proyecto duró casi 3 años y en esa época era muy difícil tecnológicamente, por supuesto no había computadora, todo cassette, vinilo, había que tener el material porque fue la primera radio que transmitió las 24 horas, entonces era todo un desafío llenar todas esas horas de música y marcando el estilo de la radio. Justamente te iba a preguntar por el estilo de la radio, porque ahí mismo sentado estuvo Martín Rueda hace un par de semanas y nos decía que la radio, una de sus características era algo de una impronta de mucho rock, de muchos estilos de rock, y que fue reconocida la radio como por esa característica, digamos. ¿Era así, tal cual? Era así, 100%, el 90 te diría, porque en algunos horarios muy pequeños
se empezaba a pasar algo de música electrónica. Justamente porque era la novela afuera y además por la antítesis, o sea, porque en esa época no se aceptaba la ensalada de que uno puede escuchar distintos estilos. No, si vos escuchabas rock, no escuchabas otra cosa. Claro. Si escuchabas pop, ahí quedabas. Ni hablemos lo tropical, que era muy mal visto y tenía un público muy pequeño. Pero bueno, tuvo resultado esa antítesis. Y había una banda, Zico, de Santa Fe, que más o menos la característica era como Erasure, que hacía unos covers. Y bueno, nosotros lo difundíamos ahí entre medio de Living Colour, Fight No More, no había ningún problema. En esa época había aparecía la movida en Manchester, ¿no es cierto? En Inglaterra. Sí. También en Los Ángeles aparecían los Red Hot y un par de años después aparecía en Nirvana, todo un movimiento, trayendo un movimiento. O sea, fueron los 90, fue un momento de intenso para reflejar el rock y transmitirlo, que bueno, hoy no lo vemos, digamos, tan presente, pero en aquel momento sí. ¿Y te acordás de qué locutores, periodistas, operadores pasaron por la radio? Sí, me acuerdo de la mayoría. Por supuesto, algunos se me escapará, pero no, me acuerdo, bueno, Estela Córdoba, Fabiana Chapero, Ramiro Roeláñez, Marcelo Lefe, Leonardo Weissman, y de operadores, Fernando Folemni, Jorge Gerelli, Gastón Piñata, mucha gente. Y Hugo Tredici también tenía su espacio de lunes a viernes. La radio llevó su tiempo, pero quedó bastante armada, bastante conformada. Y bueno, muchos de los que comenzaron ahí, no sé si descubrieron su vocación, porque te digo esto porque en la parte comercial no era algo que interesaba. Pato Troncoso también comenzó. Era aprender y participar en una radio. Era una cuestión pasional. Entonces lo comercial y era algo secundario. Además que la mayoría también estaban estudiando comunicación social, periodismo. Así que, como te decía Hugo Tredici, porque eran programas, pero microprogramas para lo que era la radio, porque por lo general teníamos programas muy largos, de 3, 4 horas seguro. Y esto que te estoy diciendo eran cosas de media hora, 1 hora, que comparándolo era pequeño. Gabriel Giorgi también. Viéndolo a la distancia, un equipazo. Fue una escuela importante para muchos comunicadores de la ciudad, me parece. Sí, ¿no? yo creo que sí. Para emprender el tema de la radio, principalmente fue tu pasión por la música. Sí. Y de chico en tu casa, ¿qué música se escuchaba? Y en mi casa, no muy variado, pero bueno, jazz, blues, folclore, casi nada, música italiana, música francesa. Yo tengo una hermana mayor, ella me lleva 4 años, entonces yo un poco también ahí
absorbí algo de Nacional de Vivencia, Sui Generis, toda esa camada, vamos a decir, progre, mezclado con los Beatles, los Rolling, y así que no, muy variado, pero sí fuertemente te diría mucho jazz y mucho blues. Bien, una mezcla interesante. Interesante. Sí, te agrego esa etapa de música nacional, me marcó definitivamente para ir hacia otro camino. Así es. Bueno, te pregunto, estamos hablando de épocas analógicas, decimos nosotros que somos de una generación, creo que vivió una transición hacia lo digital. ¿Te llegó el momento de hacer ese paso, de hacer ese cambio en los medios donde vos has estado, ¿no es cierto? ¿Cómo fue eso? Bueno, en los 90 era cassette para las identificaciones, los comerciales, algo de música, pero la mayoría de la música era en vinilo. Ya en el 93, que 3 años no es nada, ya pasamos directamente a todo CD y mini disc, y el archivo ya lo empezábamos a tener en DAT, que es el cassette digital. Y en el año 97, la primera computadora, todo con archivo WAP, era la NASA. Windows 98. 95. 95. 95. Era la NASA, tenía 3 discos de 2 gigas. Bueno. Y ahí se pudo perfeccionar la actividad del disjockey americano, del locutor operador. Claro. Se simplificó mucho. Porque en la computadora ya tenías todo. Comerciales, identificación, podías planificar, entonces el simple hecho de ir al baño no era un problema. Claro. Bueno. Y bueno, y ahí un poquito ya quedó el tema de la computadora conectada satelitalmente, conectada a un streaming, ya estamos hablando del 2001. 2000. Y bueno, y es un cambio para bien en lo que es la practicidad, en lo que es la fidelidad, no. Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta que han cambiado los receptores. Antes una radio se escuchaba no solo en la radio de mano, sino en un buen equipo de alta fidelidad. En tu casa. Entonces también te pedía una definición importante. Hoy el receptor ha cambiado. Entonces yo creo que el aire no se va a perder, que tampoco la radio va a desaparecer. Cambian los receptores y se van agregando ciertos toques. Bueno, hoy la imagen está bastante involucrada, pero resumiendo, creo que el gran cambio a partir del 2005 son los receptores. O sea, los dispositivos donde vamos a reproducir la señal de radio. Así es, así es. ¿Con qué elemento vos estás escuchando una radio? Hay una estadística de una consultora Nielsen de Estados Unidos donde habla de que en Estados Unidos el 50% de la población escucha podcast. O sea, y si a eso le sumamos que existen plataformas como Spreaker, como eBooks, Anchor, o sea, Spotify, está habiendo otra forma de consumo, el audio, digamos, los programas de audio o el consumo musical. ¿Cómo hace la radio para enfrentarse a esa situación?
o en un futuro va a ir desapareciendo? ¿Qué opinas? No, yo creo que no va a desaparecer. Yo creo que no. Y este fenómeno de los podcasts, yo lo tomo con pinzas porque el podcast no es algo que nació ahora. Es algo que sí se difundió mucho ahora. En síntesis, un podcast es un programa de radio de corta duración y que está apuntado a un determinado segmento. Entonces, por ejemplo, alguien que se dedica al espectáculo, bueno, tiene su programa de media hora, una hora con gente del espectáculo, pero es una persona reconocida. Ahora, esto en la radio se hacía desde siempre. Lo que pasa es que como hay menos tiempo de escucha, por otras cuestiones laborales, etcétera, etcétera, el podcast lo que hace es justamente que vos te identifiques si te guste con determinado conductor y una hora semanal, porque no son por lo general diarios, lo sigas, como vos seguís una serie en alguna plataforma o en un canal de aire, pasa por ahí, pero con algo justamente específico. Por supuesto que es radio, pero la ventaja que tenés ahora es que si vos seguías a determinado conductor los martes a las 10 de la noche y justo ese martes no pudiste, ahora tenés la posibilidad de escucharlo en el horario y el día que vos quieras. O sea, La forma de consumo ha cambiado. ha cambiado. Por eso te decía que tiene mucho que ver el receptor que estás usando. Lo mismo pasa con la televisión. O sea, y las nuevas generaciones están acostumbradas ya a ver y escuchar cuando ellos quieren. El vivo creo que es muy difícil de mantener, el vivo. Y eso, bueno, la radio quizás lo sufre un poco más porque la radio tiene un solo elemento, que es audio. Entonces, no es que no sea más atractivo, pero si realmente vos vas a escuchar, vas a prestar atención, o sea, no vas a tener la radio de fondo si realmente algo te interesa, no, vas a estar concentrado. Y eso significa tiempo, que creo que pasa por ahí, que cada vez hay menos tiempo para disfrutar ciertas cosas. Y ahora yo te pregunto, porque también estamos hablando de los consumidores y me gustaría hablar de eso, de la audiencia. Porque hablábamos de los 90, cuando hacíamos lo que tuvimos la oportunidad de hacer radio en los 90, y éramos veinteañeros en aquella época, nos escuchaban veinteañeros también. Promocionábamos recitales, salida a boliches, y después uno interactuaba con esa gente que era de nuestra edad. Pero hoy, según las estadísticas, cada vez esa misma franja de edad consume poco y nada radio y poco y nada televisión tradicional. Si descartamos eso, entonces, ¿cuál es el público que sigue escuchando radio? ¿Qué opinas? Yo creo que todos siguen escuchando radio. Lo que pasa es que la radio, como cualquier medio, para que tenga éxito, los conductores o locutores son referentes de. O sea, no hablemos de quizás estrellato de otra época, pero sí son, como ahora se dice por una cuestión de las redes sociales, influencers. Siempre los que estuvieron en la radio fueron influencers.
analógico, pero influencer. Entonces, esos grupos iban aumentando. Si hoy esta rama generacional, no sé, quizás tuviera su programa de radio y no solo haría vivos en Instagram y demás, yo creo que tendría mucho éxito. Ahora, a partir de ahí también está, bueno, ¿por qué uno se identifica con determinada persona que está conduciendo y por qué lo sigue? Además de si tiene distintas características que son agradables. Bueno, ahí pasa ya por el contenido, la selección musical, qué se dice, qué se trata. Entonces yo creo que estamos quizás en un momento de transición en que los nuevos influencers no se están dedicando mucho a la radio, sino que se están dedicando a las otras plataformas. Pero los que sí se dedican a la radio tienen un éxito muy grande, apoyado por los otros dispositivos. Te decía de transición porque cuando nosotros éramos veinteañeros, justamente con el rock, la electrónica, la psicodelia de Manchester o el pop inglés, marcamos una diferencia en la escucha y transmitiendo esa nueva ideología, ese nuevo deseo musical, que bueno, que los locutores, musicalizadores y demás de los 80 y los 70 no lo hacían. Y a partir de ahí, bueno, hubo distintas identificaciones de distintos grupos, pero que más o menos coincidían generacionalmente. Entonces yo creo que pasa un poco por ahí, y además que hoy volvieron a tener mucha fuerza, que tuvieron una caída en los 90, la autonomía de los sellos clásicos. Entonces hoy uno puede decir, bueno, pero a la gente le gusta la música tropical, a la gente le gusta el reggaetón. Y si todos los medios pasan reggaetón todo el día y música tropical todo el día, y seguramente van a tener una respuesta. Pero eso es porque los medios han cedido ante todos los sellos clásicos y bueno, le han regalado el monopolio de la música. Ahí, bueno, es un tema un poco largo. Está bien porque el discernimiento de las nuevas generaciones sobre eso. Está bueno porque una de las preguntas que solemos hacer a la gente invitada a este programa es justamente eso. ¿Por qué cree cada uno que se escucha poco rock, poco folclore, tango, jazz, bueno, en fin, otros géneros que en otras épocas había un poquito más de difusión? Y bueno, o sea, hay opiniones dispares, por supuesto, y bueno, esto que vos estás contando tiene relación, digamos. Sí, yo creo que no se difunde por una cuestión comercial. Creo que la mayoría de los medios siguen a la cadena y ingenuamente, y hasta te diría tontamente, porque lo siguen de una manera totalmente gratis, porque en ciertos medios que van imponiendo ese sonido, claro, hay que decir que los sellos, o sea, por eso auspician, o sea, no es gratis. Y sin tomar una decisión de riesgo, quiere decir. Exacto. Como medio, tomar una decisión de riesgo y apostar por un género. Exacto. Entonces, bueno, si vos no tenés ningún rédito económico
Y ¿Para qué lo seguimos pasando? ¿Para qué si ya lo están pasando los otros? Busquemos otro mercado, busquemos algo de calidad eh, y listo. Creo que es sencillo, pero bueno, cada uno sabrá. Bien. Ha habido crossover, se llama, ha habido eso traspaso, Pergolini lo ha intentado, por ejemplo con Santi Maratea, que los llevó a Vorterix, y creo que no tuvo tanto éxito en ese traspaso. Pero, ¿vos qué opinás? ¿Hay que insistir en eso, en traer influencers a las radios? Porque las marcas siguen a los influencers, o sea, auspician o buscan una salida comercial en un chico, una chica que tiene muchísimos seguidores y un público cautivo, digamos. O sea, la radio, ¿tiene que meterse en ese juego de los influencers o no? ¿O tiene que Yo creo que mantener su sí, estilo? que se tiene que meter, pero en realidad la radio es la que debe generar el influencer. Entonces, a partir de tu éxito radial, va a crecer todas tus cuentas en otras plataformas. Porque si no es el huevo o la gallina. O sea, si vos funcionás muy bien en Instagram, ¿y qué garantía hay de que funciones bien en la radio? Ninguna. Y si funcionás bien en la radio, yo creo que ya tenés un capital un poco más leal y fiel, que con algunas modificaciones podés llegar a la otra plataforma. Algunas modificaciones te digo porque, bueno, hoy la imagen te pide determinado estilo, determinada pilcha, determinado peinado, etcétera, etcétera. Claro. En cambio, yo no digo que no se pueda, pero creo que es mucho más difícil que alguien que ya viene con muchos seguidores, pero bueno, hay que ver también qué clase de seguidores, porque si vos tenés 100.000 seguidores y tenés de esos 100.000, 15.000 que les gusta lo tropical, 5.000 que les gusta el folclore, 40.000 que les gusta el reggaetón, bueno, no podés empezar a hacer un programa de rock, pop y ya no podés salir de esa identificación. En cambio, sí, con la radio creo que podés ir generando, bueno, esos seguidores que se identifican musicalmente con vos. Después siempre hay alrededor algo que va sumando, porque siempre hay un costado que va siguiendo a determinados también referentes del influencer mayor. Claro. Como vos decías, bueno, antes que los boliches, los recitales y demás. Bueno, pero la gente no solo iba a ver determinado recital, sino que era una garantía ir a ver ese recital porque lo auspiciaba la radio, que estaba identificada con ese estilo musical, Claro. y los conductores, locutores que lo decían libremente y difundían sus canciones. O sea, no era una venta. Claro. O sea, era algo completamente real. Como una comunidad, como se dice hoy en día. Como una comunidad. Entonces, por eso te digo que yo creo que el influencer estuvo siempre, pero bueno, hoy lo vemos por completo. Claro, claro. Esa es la diferencia. Claro. ¿Cuántas veces ha pasado de que qué linda voz, que sea hombre, mujer, y después, ¿qué pasó? Claro. Toda esa magia se terminó. derrumba. Es ella, es él. O sea, entonces, bueno, tiene mucho que ver la conducción propia con también un poquito los turnos de locución, pero bueno, ese es otro tema Otro que tema, es otro muy tema. largo.
Marcelo, bueno, esta pregunta tiene que ver también porque, bueno, por tu trayectoria en radio y como seleccionador de música, y porque, bueno, la difusión ha cambiado. Hace 2 años atrás, el cordobés Pablo Londra subió un tema a la plataforma Spotify y fue un éxito mundial que lo llevó a cantar con artistas europeos, así que y, y este año Nicky Nicole, la Rosarina, estuvo en el programa de Jimmy Fallon también. Sí. Y cambió la forma de difundir un trabajo discográfico. Eh, ¿cómo lo ves a esto? Para aquel músico, aquella banda que quiere hacer conocer su trabajo. Sí, yo creo que la inmediatez que ha conseguido todas estas nuevas plataformas era impensado. O sea, antes difundir un disco, o sea, con 3, 4, 5 cortes eran 2 años, 3 años. Hoy en Claro, una semana, si gustó, claro. ya está. Y no solo que ya está, sino que tener las puertas abiertas a programas como Jimmy Fallon, que estamos hablando Messi de la televisión, Claro. y directamente a una gira, independientemente de la pandemia, mundial. Pero yo creo que la difusión ha cambiado mucho en el tiempo. Ahora, eso depende también, por supuesto, de la calidad, pero también creo que tiene el problema de la cuestión comercial, porque antes se vendían vinilos, antes se vendían cassettes, antes se vendían compact, y hoy, bueno, sí, recibís un porcentaje Ujú. pequeño de las reproducciones, pero es incomparable. Hoy el músico tiene esa posibilidad de llegar instantáneamente, de ser reconocido, pero la única caja que le quedó importante son sus actuaciones en vivo. Ujú. Entonces, eso también es todo un tema problemático porque no solo las cuestiones personales, sino también los años no vienen solos, salir de gira a los 20, a los Claro. 30, no es lo mismo que a los Ujú. 50, a los 60. Entonces creo que por ahí pasa el dato más fuerte. Ahora, la difusión, sí, eh, ya el tiempo no es un problema. ¿Cómo viste el tratamiento de los medios, principalmente nacionales? ¿Cómo han tratado en el 2020 el tema del COVID-19? Y cómo has visto los medios locales santafesinos si han estado a la altura de las circunstancias? ¿Qué opinas? Y creo que no se manejó bien, lamentablemente no se habló 100% de la pandemia, eh, constantemente enfrentamientos políticos, ventajas y demás. Eh, por más que un medio tiene su esencia política también, pero creo que no, que directamente se transformó en una pelea partidaria. Hay que reconocer que no había mucha información y, y no, creo que los medios santafesinos directamente repitieron algunas cuestiones de los medios nacionales y, y eso confirma, yo vengo pensando que lamentablemente hace unos años que los medios santafesinos están estancados, lamentablemente. Es mi opinión. Bien, bueno, contaste que, vamos terminando ya la entrevista, contaste que empezaste con una emisora propia, pero a partir de la fuerza que te dio la gana, el impulso de la música.
y que en esa radio un pequeño porcentaje de un 10% tenían que ver con la electrónica. La electrónica has seguido, ya forma parte de tu vida, porque en los últimos tiempos, en los últimos años, empezaste a dedicarte a pasar música Empecé electrónica. a dedicarme, sí, un poco más, nunca lo abandoné, pero bueno, como me alejé un poco de la radio, tuve más tiempo para dedicarme a poner música nuevamente. Y sí, eso es algo que yo la electrónica la conocí a mediados de los 80 y, y bueno, como DJ te digo que no solo encontré la respuesta musical ahí, sino que vi su crecimiento año a año. Bueno, realmente desde el punto de vista popular podemos hablar muy temprano, recién en el 2006, 2008, ponele 2010, que se popularizó un poco. Eh, pero bueno, es porque también me alejé un poco de las radios y porque la radio, como hablábamos hoy, voy a tratar de ser breve, una cuestión pasional de la música, de la difusión, un mensaje determinado, generacional, pero una emisora significa también de que vos tengas una estructura, una parte legal, contaduría, administración, personal. Entonces, todas esas características, todas esas aristas hacen de que también tu esencia musical y de crear contenidos de programas se vaya Se achicando. vaya achicando. Entonces, bueno, un poco eso llegó a un nivel bueno, que yo decidí dar un paso al costado. Claro. Y seguir un poco con lo que realmente a mí me gusta, que difundir música y por supuesto tratar de tocar de vez en cuando. Y bueno, dentro del estilo de la electrónica. Bien. Ahora la última pregunta, ahora sí llegamos al final. Y esto es así. Vamos a imaginarnos, estás en tu casa, en tu living, y vas a escuchar tu banda favorita o tu cantante favorito. Y te preparás algo para beber, algo que te guste. ¿Y en qué soporte escuchás? ¿En un vinilo, en un CD o en Spotify? No, lo escucharía en un vinilo. Lo escucharía en un vinilo. Lo escucharía en un vinilo. Sí, escucharía Frank Sinatra, mira lo que te digo, en un vinilo. Gracias por la entrevista, Marcelo. No, gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Gustavo.